buenas noches, queridos hermanos, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy vamos a tener el tema titulado El Maná. Y para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta hora, en esta recepción de sábado. Es un placer poder alabar el nombre de nuestro Dios con la palabra inspirada, con la palabra en la Santa Biblia. Así que vamos a iniciar, queridos hermanos, con la lectura que nuestra hermana ya había mencionado. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, en el verso 35 dice lo siguiente: Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y con estas palabras, mis queridos hermanos, yo quiero invitarles que juntos vayamos a elevar una oración para pedir la dirección divina y podamos pedir esa sabiduría que emana de las alturas de los cielos. Así que vamos a orar, queridos hermanos. Eterno Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, alabado y glorificado es tu santo nombre, Señor bendito. Te damos gracias primeramente por la vida, Señor, por la salud que nos mandas. Eterno Dios, cuán ingratos hemos sido, Señor bendito, porque has derramado bendiciones en abundancia a cada uno de nosotros y no lo hemos agradecido tanto como lo debiéramos, Señor. En esta hora, Señor bendito, suplico tu dirección, que pongas en mis labios ese carbón encendido que emana de las alturas de los cielos, y que todas las palabras que salgan de mi boca, Señor bendito, sean palabras de bendición para tus hijos que puedan escucharlo. Que no sean palabras de hombres, palabras humanas, Señor, sino palabras tuyas las que se puedan escuchar. Eterno Dios, despeja mi mente, Señor bendito, por favor que no pueda pasar ningún pensamiento impuro ni vano sobre él, y por favor te pido que todo lo que se diga sea conforme a tu santa y divina voluntad. En Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos, como bien les mencionaba, vamos a hablar acerca del maná. En estos días que vamos a estar aquí presentando la palabra del Señor, que vamos a estar presentando los temas de salud, yo quise iniciar con el maná porque vamos a hablar un poco acerca de la mente. Cómo es que Satanás ha querido distorsionar nuestros pensamientos, ha querido atrofiar nuestra mente para que no estemos en comunión constante con nuestro Padre Celestial. Pero para poder hablar de esto es necesario comprender qué es lo que sucedió en la historia, qué es lo que sucedió en el pueblo de Israel. Así que vamos a comenzar y vamos a ver algunos versos que nos dan referencia a cómo en la palabra de Dios podemos encontrar el maná. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 78, verso número 24, dice lo siguiente: E hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio el Señor trigo de los cielos. En este verso encontramos al maná, que el Señor le llama trigo de los cielos. Vamos a ver otra. En Juan, capítulo 6, verso 31, la palabra de Dios dice: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer el Señor. Ahora la palabra de Dios nos presenta al maná como pan del cielo. Miren este siguiente, este es interesante. Juan, capítulo 6, versículo 48 al 51 dice lo siguiente: Yo soy, dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende de los cielos, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es interesante cómo la palabra de nuestro Dios nos presenta ahora el maná como Cristo mismo. Presenta que Cristo es el pan del cielo, Cristo es el maná. Ahora miren este último. En Apocalipsis 2 no lo representa con otro nombre, sino como en el mismo nombre, maná, pero miren lo que va a hacer aquí. Capítulo 2, versículo 17 del libro de Apocalipsis lo presenta así: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora aquí encontramos
que el maná va a ser la recompensa de todos aquellos que van a vencer en esta vida. Así que yo deseo poder comer, poder encontrarme con el maná, que sea una recompensa, y espero que el anhelo de cada uno de nosotros pueda ser lo mismo, que podamos recibir como recompensa ese maná, porque este solamente se le dará a los vencedores. Ahora vamos a entrar con un principio básico para este tema. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, en su verso 4, encontramos lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, dice la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí la palabra del Señor nos da un principio básico para poder comprender este tema, y es que podamos aprender de todo lo que se escribió, porque dice que las cosas que se escribieron antes, en la antigüedad, todo lo que pasó allá atrás, se ha escrito con la finalidad de que podamos aprender una lección, la lección que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y en este tema vamos a encontrar algunas lecciones, no solamente una, sino varias, que es el deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios por lo cual le dio al pueblo de Israel maná? ¿Y cuál es el deseo que tiene ahora para con nosotros? ¿Qué representa este maná y qué funcionamiento va a tener en nuestra vida y en nuestra preparación para poder gozar de las alturas de los cielos? Así que vamos a continuar. La sierva de Dios, Elena G. de White, dice en el libro de Patriarcas y Profetas este texto interesante. Miren lo que dice aquí. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán. Miren qué interesante es esto. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, el Señor saca a su pueblo de casa de servidumbre, de Egipto. Los saca de ser esclavos para ponerlos en libertad. Y su propósito aquí dice, era establecerlos en una tierra en la cual fluye leche y miel, o en ese tiempo fluía leche y miel. Así que el propósito hasta ahorita de Dios es excelente para el pueblo de Israel, pero ellos no entendían este propósito, no lo comprendían cabalmente. Entonces sigue diciendo, para que constituyeran un pueblo puro, un pueblo feliz y lleno de salud. Miren qué interesante y qué misericordioso y amoroso era nuestro Dios con el pueblo de Israel, con ese pueblo que sacó de Egipto, de casa de servidumbres, para que fueran un pueblo, que constituyeran un pueblo que sea puro, que sea feliz y sobre todo que esté lleno de salud. Ahora yo pregunto, en ese tiempo, con el alimento que recibían, yo considero que habían demasiados enfermos en Egipto. Ahora el Señor los liberta de esa esclavitud, de ese pecado, de esa enfermedad, para ponerlos en libertad y para que ahora pudiesen constituir un pueblo que se pudieran purificar, que pudiesen ser felices y sobre todo que estén llenos de salud. Y este es el mismo deseo de nuestro Dios hoy en día, que podamos constituir un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo feliz y sobre todo lleno de salud. Debido a que si estamos enfermos, no podríamos hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Ahora miren lo que sigue diciendo por acá. Consideremos los medios por los cuales Él quería realizar esto. Ahora, ¿qué medios utilizó nuestro Dios? Miren este medio que utilizó. Lo sometió a un sistema de disciplina que si el pueblo de Israel lo hubiese seguido, lo hubiera recibido alegremente, habría resultado para el bien del pueblo de Israel. Y no solamente para el bien, sino tanto de ellos mismos como el de su prosperidad. Ese bienestar, esa disciplina que el Señor les puso al pueblo de Israel, dándole a comer maná 40 años en el desierto, era para ponerlos en disciplina, para disciplinar su apetito. Habían salido de un pueblo, de una nación, de Egipto, en el cual ellos no se alimentaban sanamente. Ahora, ¿qué mejor alimento que Dios pudiese dar a su pueblo que el mismo pan del cielo, que el mismo maná que caía del cielo? Ahora, es interesante esto,
que el pueblo de Israel no valoró esa parte, esa misericordia y ese amor que Dios les tenía, dándoles a comer de su propia mano. Del cielo caía maná. Ahora, si ellos hubiesen aceptado, ellos lo hicieron, algunos completaron los 40 años comiendo maná, vamos a ver la historia que otros se quedaron en el camino, pero si ellos hubiesen recibido esa disciplina con alegría, su resultado habría sido de bien para ellos y también para su prosperidad. Iban a ser prósperos, iban a tener salud en abundancia, iban a ser felices y sobre todo se iban a purificar, se iban a preparar para entrar a la nueva Canaán que Dios les había prometido, a esa tierra donde fluía leche y miel. Y claro, en la nueva Canaán, en la tierra prometida que Dios les prometió, válgame la redundancia, al pueblo de Israel, no iban a comer lo mismo que comían en Egipto. Obviamente los estaba preparando para comer algo mejor, para comer algo más nutritivo, para comer algo que los iba a santificar más, que los iba a preparar. El asunto de hoy en día, ¿cómo lo podemos reflejar a nuestros días? El Señor ha dejado algo tan hermoso, una luz tan grande para nosotros, para el pueblo de Dios, que es la reforma pro salud. Este se asemeja a lo que era el maná para el pueblo de Israel. El Señor quiere que nosotros nos preparemos con la reforma pro salud para esa tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Evidentemente en la Nueva Jerusalén no vamos a cocinar los alimentos, no vamos a consumir lo que hoy en día consumimos, alimentos malsanos, alimentos preparados, condimentados, grasosos, congelados, sino vamos a alimentarnos de puras frutas de aquel régimen que le había dejado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, frutos y semillas. Eso es de lo que nos vamos a alimentar si Dios nos permite estar allá en la Nueva Jerusalén. El asunto es que para que esto suceda, debe de haber una transición, una preparación con la reforma pro salud, poder irnos acostumbrando, poder ir preparando y disciplinando nuestro apetito, nuestro paladar, para poder recibir de esos alimentos que el Señor mismo nos va a proveer. Dice la sierva del Señor también que nosotros vamos a sembrar, vamos a cultivar, vamos a cosechar nuestro propio alimento. Va a ser algo puro en su estado natural, va a ser fresco y evidentemente sin contaminación. Así que si nuestro deseo, si nuestro anhelo es prepararnos para esa tierra prometida que el Señor ha prometido a su pueblo, hay que prepararnos con la reforma pro salud. Hay que empezar a llevar a cabo esa transición, esa preparación, esa purificación de nuestro paladar, esa disciplina que necesita nuestro cuerpo, nuestro organismo completo, para poder llevar a cabo este propósito que el Señor tiene para nosotros. Ahora miren lo que sigue diciendo. Vamos a ver cómo es en la historia, narrada en la palabra de Dios, cómo es que el Señor le da maná a su pueblo. Pero antes de ver esto, yo quisiera que leyéramos los primeros versículos 1 y 2 del libro de Éxodo capítulo 20. ¿Y qué es lo que encontramos? Miren lo que dice por acá. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el maná? En un momento van a ver qué es lo que tiene que ver. Miren lo que dice Éxodo 16, versículo 1 y 2. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaban? Dice, a los 15 días del segundo mes después de que salieran de la tierra de Egipto. Mes y medio llevaban y el alimento que ellos habían sacado de Egipto ya se les había terminado. Y ahora miren lo que sucede. Entonces, el versículo 2 dice, y toda la congregación, aquí dice algo interesante, absolutamente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto.
cuando ellos murmuran contra dos líderes que el Señor había puesto para dirigir a su pueblo, están murmurando contra Dios mismo. Y más adelante vamos a ver un texto que nos dice acerca de esto. Entonces se les acaba la comida al pueblo de Israel después de que salen de Egipto mes y medio y empiezan las murmuraciones. Ya no hay alimento. Y vamos a ver qué sigue en el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aparte de que el Señor los había sacado y que eran unos malagradecidos porque los había libertado de la esclavitud, también resulta que eran unos mentirosos, porque era una verdadera mentira que ellos se sentaban a las ollas de carne, que comían hasta saciarse. Evidentemente un esclavo no podía sentarse a las ollas de carne, no podía comer lo que le apetecía en su totalidad hasta satisfacer plenamente su apetito. Ellos comían lo que les sobraba a los amos, a sus amos. Eran mentirosos también. Y ahora miren lo que sigue diciendo en el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo. El Señor ve que empiezan a murmurar: mira, Señor, se nos acabó el alimento. Ojalá nos hubieras matado allá en Egipto, porque ya no tenemos alimento. Nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. El Señor escucha la murmuración y le dice a Moisés: mira, voy a hacer llover pan del cielo. Y entonces el pueblo saldrá y recogerá diariamente. ¿Cómo dice? Que recogerá diariamente. No iba a haber un solo día en el cual el Señor no les proveyera el alimento. El Señor les iba a proveer alimento todos los días, a excepción, claro, del día sábado. Por eso les dejó un mandato, que el viernes iban a recoger 2 porciones, para que el día sábado no salieran a trabajar y recoger maná. Simplemente lo iban a almacenar el viernes y lo iban a preparar, y la comida iba a abundar. Iba a ser plena y no iba a hacer falta. Ni siquiera se iba a engusanar como en los días anteriores. También el Señor les dijo: solamente vas a agarrar, vas a recoger lo que te vas a consumir. No puedes agarrar más, porque si agarras de más, dice la palabra de Dios que se le iba a echar a perder, se le iba a pudrir, se le iba a engusanar. Entonces agarraban lo que les placía, lo que se iban a comer. Entonces el Señor les muestra su misericordia, su amor, diciéndoles: te voy a dar de comer todos los días, pan del cielo voy a hacer caer. Y tú vas a ver que te amo tanto, que vas a recoger en abundancia, vas a saciar tu apetito, vas a comer lo necesario para que estés bien todos los días. Así que el Señor les demuestra gran amor a su pueblo de Israel. ¿Y será que el pueblo de Israel lo vio así? Vamos a continuar viendo qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y miren lo que dice acá, esto es interesante. Para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Miren este asunto. El asunto de la reforma pro salud representa también poder obedecer la ley de nuestro Dios. Algunos están en contra, pero cuando vemos las Escrituras y lo que dice la sierva de Dios inspirada por su Espíritu Santo, podemos comprender que también en el área de salud el Señor tiene leyes, tiene estatutos, tiene leyes de la higiene, en las cuales también están las 8 leyes de la salud que constituyen los 8 remedios naturales que muchos de nosotros ya conocemos. Entonces el Señor les dice: voy a poner esta prueba, van a hacer esto, van a recoger diariamente, y así voy a ver si realmente andan en mi ley o son desobedientes. Y miren lo que pasa más después. Éxodo 16, versículo 32. Miren lo que dice por acá. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan
que yo os di a comer en el desierto. Ahora le dice el Señor a Moisés, mira, vas a hacer esto, vas a llenar un gomer de maná y lo vas a guardar para que tus descendientes, para que los que le seguían al pueblo de Israel, pudiesen ver que realmente el Señor hacía llover pan del cielo. Pudiesen comprender que el Señor tenía misericordia de su pueblo, que el Señor los amaba tanto que hacía caer pan del cielo, que les daba de comer todos los días. Y miren lo que sigue diciendo, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. Cuando yo os saqué, y repite, recalca esta parte, yo os saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres, de la esclavitud, y les di a comer en el desierto pan del cielo, les di a comer maná, no los abandoné, no los dejé morir de hambre. El Señor fue misericordioso y amoroso. Y luego dice el 34, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y es lo que ahora conocemos en el asunto del santuario como el gomer de maná. Así que es interesante que nuestro Dios deja evidencia, no solamente en las Escrituras, sino lo dejó físicamente para que nosotros comprendamos y entendamos y creamos que el Señor proveyó alimento a su pueblo. Y de la misma manera el Señor a su pueblo fiel le va a proveer el alimento. Ahora miren lo que sigue diciendo el 35. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Miren lo que sigue por acá. En el libro de la educación, la sierva de Dios, Elena G. de Guay, menciona lo siguiente. La educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida, absolutamente todos. Todo lo que se refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la providencia de la ley divina, hasta en la provisión del alimento. Miren lo que dice acá, hasta en la provisión del alimento Dios buscó su mayor bien. Así que el alimento que el Señor les dio a su pueblo era de la mejor calidad, constituía todos los nutrientes, todos los minerales, todo lo que el cuerpo humano exigía. El maná lo constituía. Ahora miren lo que sigue diciendo. El maná con que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, su fuerza mental y su fuerza moral. Así que aquí está la evidencia de que el Señor le dio la mejor calidad de alimentación a su pueblo de Israel. Un alimento que los aumentaba en su fuerza física. Eran robustos, estaban macizos, vulgarmente se puede decir así. Tenían una mente al 100, lo tenían bien amplia, con sus facultades mentales desarrolladas, y su moral en la ley de Dios estaban en correcta obediencia. El asunto es, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a terminar este texto diciendo, a pesar de las penurias de la vida en el desierto, no había ni una sola persona débil en todas las tribus. Así que no se puede decir que el maná les causaba deficiencia, porque ni una sola persona de todo el pueblo de Israel estaba débil, sino que lo contrario, estaba fuerte físicamente, mentalmente y moralmente. Así que miren lo que sigue diciendo por acá en el libro de Consejos para la Iglesia. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, allá en Adán y Eva, en el huerto, el Señor les demuestra cuál era el mejor régimen alimenticio, dándoles frutas y semillas. Y ahora dice, en la elección que hizo para el pueblo de Israel, también enseñó la misma lección, que era el mejor régimen para su pueblo. Y ahora miren lo que termina diciendo, por medio de ellos deseaba bendecir y deseaba enseñar al mundo. Este es uno de los propósitos por la cual también el Señor ha dejado la reforma pro salud a su pueblo, un pueblo santo que se purifica, que se prepara para no solamente bendecirnos a nosotros mismos, sino también para poder enseñar al mundo completo
¿Cómo se alimenta el pueblo de Dios? ¿Cómo es que el pueblo de Dios no se enferma? ¿Cómo es que la pandemia no le afecta al pueblo de Dios? Porque es un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo feliz y lleno de salud. El asunto es que muchos de nosotros ahora estamos enfermos. ¿Y por qué razón? Porque leímos anteriormente, porque no tomamos con agrado los medios, la disciplina que el Señor tiene para preparar a su pueblo. No lo tomamos con agrado, lo rechazamos, queremos comer a nuestro gusto, queremos seguir pervirtiendo nuestro apetito. Ese es el problema por lo cual estamos enfermos. Y entonces, con este semejante problema, no podemos cumplir la comitiva, la comisión que el Señor tiene para su pueblo, que es enseñar al mundo. La palabra de Dios dice que somos luz del mundo, luz para el mundo. Y debemos brillar para que el mundo vea que hay un pueblo escogido por Dios, que hay un pueblo que guarda la ley de Dios, que hay un pueblo obediente que sigue las leyes de la salud. Ahora miren lo que sigue diciendo. Le suministró el alimento más adecuado para este propósito. Y miren, aquí lo recalca. No la carne, sino el maná, que es pan del cielo. Ahora vamos a ver cómo es que el Señor les hace la provisión del alimento de la carne. Y aquí es donde muchos pues pueden tomar desagrado acerca de esto porque aún están en el alimento de la carne. Pero el asunto no es juzgarles. Hermanos, el asunto es proveerles esta sabiduría que el Señor ha dejado a través de su palabra para comprender que su pueblo debe de ser puro, para comprender que el alimento que el Señor da, que el alimento que el Señor provee a su pueblo, no es para que estemos enfermos, sino todo lo contrario, es para que seamos, como decía aquí en la lectura, para que seamos llenos de salud, para que podamos brillar en este mundo que está apagado, lleno de pecado. Ahora miren cómo dice la historia en su palabra que el Señor les dio a comer carne. En el libro de Números, en su capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: aconteció que el pueblo nuevamente se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Se enojó el Señor porque otra vez murmuró su pueblo? Sí, se enojó. Y ahora se llenó de ira. Ya no lo tomó a la ligera. Ahora dijo, no puede ser que les estoy dando de comer, todos los días les estoy dando su alimento, y ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué murmuran? La pregunta es para nosotros. ¿El Señor provee de los alimentos? Claro que sí. No ha habido ni un solo día, al menos yo puedo decir con gozo y alegría, que el Señor ha bendecido demasiado, que no ha habido ni un solo día que no coma. Yo considero que ustedes también pueden decir lo mismo. Ahora dice, aconteció que el pueblo se quejó nuevamente a oídos de Jehová y ahora ardió su ira. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 4 del capítulo 11 de Números. Y la gente extranjera, ahora ya no es todos, ahora dice que solamente la gente extranjera. Quiere decir aquellos egipcios que salieron con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Aquella gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Ahora, ¿por qué murmura el pueblo de Israel? Porque ya se había aburrido de comer lo mismo. Entonces, está claro, está tan notorio que el pueblo de Israel, junto con la gente extranjera, porque ellos contaminaron al pueblo de Israel y los contagiaron en la misma actitud de empezar a murmurar y empezar a querer a comer carne. Entonces resulta que este asunto era porque ya se habían aburrido del maná.
Dice, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos, nuestra alma se está secando porque solo estamos comiendo lo mismo. Hoy en día, queridos hermanos, pasa lo mismo. Ya estamos aburridos de comer lo mismo, que la soya, que el gluten, que los champiñones, que las verduras, las tortitas de papa, de lenteja, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero ¿por qué nos cansamos si el Señor está proveyendo el alimento? ¿Nos hemos enfermado acaso por comer sanamente? No, no nos hemos enfermado. Hoy en día, el mundo también está buscando la salud a través de los alimentos, porque hay enfermedad, porque ya están sufriendo las consecuencias. Ahora sí quieren llegar a algo sano, consumir lo sano. ¿Y qué mejor que el pueblo de Dios brille en este momento y seamos nosotros como pueblo de Dios, como discípulos de Cristo, quien pueda enseñarle a ese mundo que necesita de la reforma pro salud? El asunto es, ¿dónde está el pueblo? Ni siquiera nosotros nos hemos disciplinado como para ahora decir, yo voy a enseñar a ese pueblo, a ese mundo que necesita. Ni siquiera nos hemos reformado cabalmente. Pero amigos y hermanos, estamos aún a tiempo para poder cambiar nuestros hábitos alimenticios, para poder aceptar esa disciplina que el Señor tiene y quiere para su pueblo. Recordemos lo que habíamos mencionado. Uno de los propósitos por el cual el Señor dio maná al pueblo de Israel es prepararlos para recibir ese alimento allá en la Nueva Jerusalén. Allá en la Nueva Jerusalén no creo que vaya a haber neveras. No creo que vaya a haber parrillas para cocinar nuestras tortitas de lentejas, ¿verdad? No va a haber nada de eso, hermanos. Lo único que va a haber son alimentos puros y frescos, en un estado natural. Consejo sobre el régimen alimenticio dice esto. Dios les proveyó al hombre el alimento en el huerto del Edén en su estado natural. Y es lo mismo para nosotros, lo natural. Ahora miren lo que sigue diciendo. Versículo 10 del capítulo 11 de Números. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y miren lo que sigue diciendo en el verso 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué el Señor les está diciendo que se santifiquen para el día siguiente si les iba a dar de comer carne? ¿Por qué les pide una santificación si les va a dar a comer algo que no era su propósito darles? El asunto es, el Señor les dice, santificaos para mañana. No les dice santificaos porque al rato les voy a dar de comer carne. Les estaba dando un tiempo, 24 horas, un día completo, para que se santifiquen y para que comprendan, para ver si el Señor les dio un pequeño tiempo de gracia, para que cambiaran de opinión. Les estaba diciendo, mira, te voy a dar un día, santifícate, prepárate, piensa bien si realmente quieres comer carne. Estás a tiempo de cambiar tu decisión. Pero el asunto es de que ellos se prepararon y aún así quisieron comer carne. Y ahora dice el Señor, ¿por qué habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. El Señor, le dicen al Señor, ¿queremos carne? Y el Señor les dice, ¿quieren carne? Está bien, les voy a dar carne. Pero recordemos que cada acto que se hace mal tiene una consecuencia. Ellos pidieron a comer comida malsana y miren cuál fue la consecuencia. Versículo 19. El Señor les dice, no vas a comer un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino que vas a comer un mes entero carne.
El Señor les dio en abundancia también carne, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Dice el 31, y vino un viento de Jehová, y entonces el Señor les mandó codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino sobre un lado y un día de camino sobre el otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Se imaginan ustedes cuánto es un día de camino? Y hablando caminando, eran kilómetros de codornices que estaban a un lado y al otro lado del campamento. Y todavía 2 codos de altura sobre la faz de la tierra. Era demasiada carne. Entonces, versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Imagínense, recogieron bastante carne para sí mismos. Ahora miren lo que dice el 33. Aquí viene la maldición, la consecuencia para el pueblo de Israel por desobediente, por menospreciar a Jehová mismo, al Dios mismo. Lo menospreciaron al alimento que Él les dio. Entonces, ¿quieren carne? Les voy a dar carne, dice el Señor. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Apenas, dice, estaba entre los dientes la carne. Antes que fuese masticada, ni siquiera les dio tiempo de masticarla bien, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. ¿Y qué es lo que sucedió? E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y murieron bastantes en ese momento. Hermanos, el Señor puede hacernos provisión si es su santa y divina voluntad, de lo que nosotros les pedimos. Pero si nosotros estamos pidiendo mal, va a haber una consecuencia. Así como al pueblo de Israel les dijo, está bien, quieren carne, les voy a dar, no un día, 2, ni 5, ni 10, ni 20, un mes les voy a dar carne. Y entonces el pueblo se alegró diciendo, bueno, nos va a dar carne y nos va a dar bastante en abundancia. Pero entonces vio Jehová que el pueblo no entendió ni aún en ese momento. Les dio la última oportunidad para arrepentirse. Y cuando apenas estaba entre los dientes la carne, ni tiempo de masticar les dio, cuando el Señor encendió su ira sobre el pueblo de Israel y murieron bastantes. Mandó una plaga muy grande. Hoy en día, a veces nos preguntamos, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué esta enfermedad? Esta es una plaga. Y no nos hemos preguntado, a veces le echamos la culpa a Dios, ¿por qué permite, Señor, esta enfermedad? ¿Por qué están muriendo muchos aún de tu pueblo? Pero no queremos entender que es nuestra misma desobediencia la que atrae la enfermedad. Eso no lo queremos entender. El pueblo que obedece al Señor, ¿qué enfermedad le va a llegar? No le va a llegar ninguna enfermedad. Miren lo que dice Salmo 78, 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos, aquellos que se habían alimentado primeramente de maná, que estaban robustos, que eran fuertes. Ahora hasta ellos los derribó a los escogidos de Israel también. Hermanos, aún así nosotros podemos llevar la reforma pro salud, pero si nuestro apetito se pervierte un poco más adelante, lo hemos perdido todo. De nada habrá servido esta purificación que intentamos siquiera hacer, aunque sea un poco.
El asunto es progresar día con día, dar paso a paso un avance en el asunto de la reforma pro salud, en el asunto de la alimentación, de la purificación, de la santificación, de la preparación para poder estar en la Nueva Jerusalén. Paso a paso, pero pasos firmes y pasos seguros, que no puedan dar marcha atrás, sino que vayan escalando, escalón por escalón, peldaño tras peldaño, y podamos ir afirmándonos en la fe de nuestro Dios y podamos ir asemejándonos también en el carácter de nuestro Señor Jesús. Miren lo que dice Consejos para la Iglesia. A causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Vimos que ni siquiera minutos, sino apenas lo tenían entre los dientes. Y ahora miren lo que sigue diciendo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen agrado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Y hoy en día pasa lo mismo con el mundo, e inclusive también para el pueblo de Dios. Líderes, pastores, hermanos que aparentemente están consagrados, comiendo carne. ¿Y qué preparación puede haber en el pueblo de Dios? Si también los mismos líderes podemos estar así. El asunto es darnos cuenta que tenemos una obra que hacer en pos de nuestra salvación. Y si tienes familia, si tienes hijos, si tienes esposa o esposo, también tienes que cuidar de ellos en el asunto de la salud. La sierva de Dios dice también que las madres, las que cocinan, tienen una responsabilidad aún mayor en el hogar, porque son ellas quien preparan los alimentos para la familia. Si los nutre con buena alimentación, pues gloria a Dios. Pero ¿y si no lo hace? Está enfermando a su familia. Y eso va a caer sobre esas madres. Por eso es importante poder comprender este mensaje que Dios nos manda. Prepararnos en la reforma pro salud. Preparar nuestra alimentación correctamente, disciplinar nuestros apetitos y poder constituir ese pueblo que el Señor desea. Miren lo que sigue diciendo. Siguió siendo causa de su descontento y murmuración, en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Si nosotros seguimos murmurando, despreciando el alimento que el Señor ha dado a través de su santa palabra a su pueblo, no vamos a forjar el carácter de Cristo Jesús. Y todos aquellos que no tengamos el carácter de Cristo Jesús, no vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, porque no hubo preparación, porque no hubo esa preparación para entrar, esa santificación, esa purificación. Ahora miren lo que sigue diciendo por acá. Consejos para la iglesia. Por haberse apartado del plan señalado por Dios, en lo que respecta al asunto de la alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió mortandad entre ellos. Preferían, escuchen esta parte, preferían lo terrenal, preferían satisfacer su alimento, su apetito pervertido, a poder satisfacer los deseos que Dios tenía para ellos. Una purificación, el Señor quería lo mejor para su pueblo. Preferían lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. El Señor se propone que su pueblo pueda estar sano,
El asunto es que nosotros miramos a veces con desagrado la reforma pro salud y sobre todo los alimentos. Y más aún cuando son crudos. Batallamos con los alimentos crudos, ¿verdad? Batallamos bastante. Pero el asunto es que podamos ir preparándonos poco a poco. Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: les había concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como si hubiese provisto el maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien. A veces, me han preguntado ¿de qué religión eres? No, pues soy adventista. Ah, pero eres de esos, de esa iglesia que prohíbe todo, ¿verdad? Que dice no tomen café, que les dicen no coman carne, no coman puerco, no coman esto. ¿Verdad que eres de esos? El asunto es que la iglesia no te prohíbe nada. El Señor tampoco te lo prohíbe. Sí te dice lo que es malo, te lo anuncia en su palabra y te pone la restricción en su palabra. Pero recordemos que tenemos un libre albedrío, que somos nosotros al final de cuentas quien decide. No es Dios quien decide por nosotros. Simplemente Dios pone lo bueno, pero también Satanás nos pone lo malo. Y está en nosotros poder decidir si tomar lo bueno que Dios nos provee o tomar lo malo que Satanás provee. Y recordemos que como al pueblo de Israel prefirieron lo malo, tuvieron su consecuencia. Desafortunadamente a ese pueblo desobediente, pues ya no tiene esperanza, ya está muerto. Gloria a Dios por los que sí siguieron el plan de nuestro Dios en ese momento, porque verán en la nube de los cielos a nuestro Jesús. Ahora miren lo que sigue diciendo. Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. Interesante. Hoy en día los que han nacido en cuna adventista y han llevado la reforma pro salud desde pequeños, pues yo creo que pues es una bendición porque su paladar ya está acostumbrado. El asunto es de los que venimos de allá afuera y estábamos acostumbrados, así como el pueblo de Israel, de un régimen pervertido. Pero si nos proponemos y miramos con agrado la restricción y la disciplina que el Señor nos quiere poner para nuestro bien, pues vamos a lograr ese propósito, estar sanos. Y yo espero que el propósito de cada uno de nosotros sea ese, poder estar sanos y poder honrar a nuestro Dios con nuestro cuerpo. Recordando lo que dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo y no es nuestro. Y también la palabra de Dios dice que todo aquel que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá también. Así que nuestro cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos, es prestado, no es de nosotros. ¿Y cómo debemos de cuidar algo que no es de nosotros? Si nos prestan un objeto, ¿lo tenemos que entregar todo destrozado, todo sucio, todo maloliente por dentro, todo enfermo, en mal estado? No, lo tenemos que entregar en un buen estado. De la misma manera el cuerpo que nosotros tenemos, que es prestado y es el Espíritu de Dios, y se supone, digo se supone porque muchos de nuestros cuerpos, de nosotros, tenemos nuestros cuerpos sucios. No hemos llevado esa disciplina y están sucios. Pero gracias a Dios que ha dejado la reforma pro salud y ha dejado planes de desintoxicación, planes para limpiar nuestro cuerpo. Gracias al Señor, ha dejado médicos misioneros en su iglesia, en su pueblo, los ha levantado para ayudar al resto del pueblo a poder limpiarse, a limpiar esas vasijas para el derramamiento que esperamos con ansias de la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y si queremos que ese derramamiento llegue a nosotros y caiga sobre nosotros el Espíritu de Dios,
tenemos que tener nuestras vasijas ¿cómo? Boca abajo, sucias, limpias y boca arriba, preparadas para recibir el Espíritu de Dios. Vamos a ir casi concluyendo. Patriarcas y profetas, el apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudiera disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre. Las frutas de la tierra que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén, esto era lo más adecuado. Vamos a ver dos últimos textos más para ir terminando. Salmos 78, 17 en adelante. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Esto es un error, queridos hermanos, pedir comida a nuestro gusto. Miren lo que dice Romanos. Cuando uno pide comida a su gusto, está satisfaciendo su apetito, está viendo para sí. Y miren lo que dice Romanos 14, 7 y 8. Eso es un principio muy básico que tenemos que comprender cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, también para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que, queridos hermanos, el mensaje de esta hora es que podamos constituir ese pueblo que el Señor desea. Es que podamos preparar nuestro cuerpo, podamos preparar nuestro apetito para poder entrar a esa nueva Jerusalén. Así como el Señor les prometió la Canaán al pueblo de Israel, también a nosotros nos promete una tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y esta reforma pro salud, este régimen alimenticio, es para prepararnos para entrar en ella. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros, los que estamos aquí, deseamos entrar a la nueva Jerusalén? ¿Decimos amén? Si todos deseamos entrar a la nueva Jerusalén, necesitamos prepararnos. Y también esta preparación tiene que ver mucho con la mente. En los próximos temas que vamos a tener vamos a ver este asunto. Cómo es que la mentira y la alimentación, la mala alimentación, atrofian nuestra mente, lastiman nuestra mente, lastiman ese único medio en el que hay que el Señor se puede comunicar con nosotros. Y cuando nosotros lastimamos ese único medio, ¿será que podemos estar en comunión con Dios? No podemos. Así que en esta hora el Señor pueda bendecirnos y esperando que puedan seguir acompañándonos en este hermoso programa de recepción de sábado y en los días siguientes con los temas de salud y los temas de profecía que se estarán dando. Que Dios los bendiga en esta hora.